Buenos días, señores estudiantes. Continuando con nuestro estudio de la cabeza ósea, en esta oportunidad vamos a estudiar los huesos de la cara. Los huesos de la cara son en número de 14, son 6 pares y 2 impares. Los huesos de la cara son 2 nasales, 2 maxilares, 2 lagrimales, 2 cigomáticos, 2 palatinos, 2 conchas o cornetes, un vómer y una mandíbula. Aquí encontramos a la maxila, a los huesos malares, lagrimal, nasal, al hueso palatino en la parte interior de la cavidad nasal, al cornete inferior y finalmente los huesos impares, el vómer en la línea media. La cara se divide en una porción fija macizo y una porción móvil mandibular. El hueso maxilar es un número par. El hueso maxilar está situado en la parte lateral de las fosas nasales y en la parte superior de la cavidad bucal. La porción anatómica se la determina la apófisis piramidal o cigomática hacia afuera, el proceso frontal hacia adelante y hacia arriba y el borde alveolar hacia abajo. Este hueso tiene forma cuadriláteral, por lo tanto va a tener una cara externa y una cara interna. Un borde superior, borde anterior, borde posterior, borde inferior. Entonces describimos la cara externa del hueso maxilar. La cara externa de la maxila va a tener los siguientes accidentes anatómicos. La pirámide o proceso cigomático, en la cual vamos a observar una cara superior u orbitaria que va a formar el piso de la cavidad orbitaria. En ello vamos a encontrar el conducto infraorbitario que va a desembocar en la cara geniana, en la parte posterior el canal suborbitario que le va a continuar con una pequeña fisura. La cara anterior, denominada cara geniana, vamos a observar el orificio infraorbitario y la fosa canina. La cara posterior va a tener 2 segmentos, un segmento rugoso llamado tuberosidad maxilar, donde vamos a observar pequeños orificios para el paso de los nervios alveolares posteriores. Y un segmento externo transversal que va a formar parte de la fosa infratemporal. Va a tener 3 bordes, un borde anterior que va a formar parte de la base de la cavidad orbitaria, un borde inferior que va a unir la cara geniana con la cigomática y un borde posterior donde observamos una muesca que va a ser el paso del nervio maxilar. En la parte anterior a la apófisis piramidal o cigomática vamos a observar las eminencias alveolares con sus respectivas porciones intermedias que separan estas eminencias alveolares. La más prominente es la eminencia canina. Esta es la eminencia canina, que es sobresaliente, es fácilmente palpable. Por delante vamos a encontrar la fosita canina, o ahora llamada fosita incisiva, porque está por encima de los dientes incisivos. En la 10ª edición del Rivière se llamaba esta fosita canina, pero como ya tenemos aquí una fosita canina, era preferible cambiarle y como está por encima de los dientes incisivos se denomina fosita incisiva, antes llamada fosita mirtiforme, porque ahí estaba el músculo mirtiforme. Ahora este músculo mirtiforme ha cambiado de nombre, se llama depresor del tabique. La cara interna de la maxila va a estar dividida por la apófisis palatina,
en dos porciones, una porción superior nasal y una porción inferior bucal. La porción inferior bucal es rugosa, va a formar parte de la bóveda palatina y vamos a observar un pequeño canal que se continúa con el canal del nervio palatino mayor. La cara superior es la más amplia. Nos va a llamar la atención el orificio al seno maxilar o hiato sinusal, que va a tener una forma triangular de base superior de vértice inferior. En el vértice inferior va a continuarse con una fisura denominada fisura palatina, porque ahí se introduce la apófisis palatina del hueso palatino. Por detrás vamos a encontrar en la parte superior unas semicendillas que se van a articular con la cara inferior del etmoides. Por eso se llaman cerdillas etmoidomaxilares. En la parte posterior del hiato sinusal vamos a encontrar una zona rugosa que se va a articular con la cara externa del palatino y un canal que va a formar parte del conducto palatino mayor. Por delante del seno sinusal o hiato sinusal vamos a encontrar el canal lacrimonasal. Este canal lacrimonasal tiene dos labios, un labio posterior en la cual vamos a observar la concha lagrimal, un labio anterior que va a terminar en una cresta, la cresta turbinal al cornete inferior. La apófisis palatina tiene forma triangular, va a tener un borde adherente, un borde medial y un borde posterior. Va a tener dos caras, la cara superior es plana, transversalmente cóncava, va a formar parte del piso de la cavidad nasal y la cara inferior de la apófisis palatina va a ser rugosa con rugas palatinas, forma parte de la bóveda palatina, se confunde con la porción bucal del hueso maxilar. Lo más importante de esta apófisis palatina son sus bordes. El borde externo convexo es adherente al hueso, acá, y el borde posterior se va a articular con la porción horizontal del palatino. El borde medial es el que nos interesa, va a tener un segmento anterior y un segmento posterior. Este borde se va a llamar arista y se va a unir con el lado contralateral para formar la cresta nasal. En esta porción posterior vamos a encontrar la espina nasal posterior. En la parte anterior vamos a encontrar la espina nasal anterior y la cresta. Esta cresta nos va a mostrar el orificio palatino anterior, por donde van a cruzar los vasos nasopalatinos de los bordes. El borde superior va a tener tres segmentos. Un segmento posterior dentellado que se va a articular con la porción papirácea o hueso plano del etmoides, una porción intermedia escotada donde se va a articular el hueso lagrimal y una porción anterior donde va a ascender una porción ósea denominada apófisis frontal, antes llamada ascendente. Esta apófisis frontal tiene 4 bordes y 2 caras. La cara externa va a estar dividida por la cresta que forma el borde orbitario en una porción anterior plana, lisa, que va a formar parte de la pirámide nasal, y otra posterior acanalada, donde va a formar parte del conducto nasoláctico. La cara interna vamos a observar en su parte media la cresta turbinal para el cornete medio y en la parte superior algunas semicendillas que se van a articular con la cara anterior del etmoides. Tiene 4 bordes, un borde anterior que se articula con el hueso nasal, un borde posterior con el hueso lagrimal, un borde superior con la escotadura nasal del frontal y un borde inferior adherente al hueso.
El borde anterior tiene dos segmentos, una escotadura nasal y una porción que va a unirse al lado contralateral del hueso. El borde inferior va a ser alveolar, va a tener 8 alvéolos, 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Y finalmente el borde posterior va a tener dos segmentos. Un segmento rugoso denominado trígono palatino, porque ahí va a descansar la cara palatina o inferior de la apófisis orbitaria del palatino. Una porción intermedia que va a ser parte del ingreso a la fosa pterigo-palatina y una porción inferior rugosa que se va a unir con la apófisis piramidal del palatino. Aquí tenemos al hueso malar. El hueso malar se va a ubicar lateral al hueso maxilar, va a formar parte de la pared externa de la cavidad orbitaria y en la parte posterior y lateral va a formar parte del asa cigomática. La posición anatómica: un segmento o apófisis orbitaria hacia adelante, hacia arriba y hacia adentro. Una tuberosidad denominada tuberosidad temporal hacia atrás y hacia arriba. Como hemos indicado, este hueso está situado en la parte lateral a la cavidad orbitaria y a los huesos maxilares. Podemos indicar que es un hueso plano porque tiene dos caras: cara externa, cara interna y 4 bordes. La cara externa es convexa, algo rugosa en los varones por la inserción de los músculos cigomáticos. Vamos a observar aquí un orificio que va a ser parte del conducto cigomático temporal y aquí va a salir como cigomático facial. En la parte posterior se va a insertar el músculo macetero y en el reborde, cerca del reborde, el músculo orbicular. La cara interna va a estar formada por dos segmentos: un segmento anterior triangular rugoso que se va a articular con la apófisis piramidal o cigomática del hueso maxilar y una porción posterior que tiene a su vez dos porciones, una porción temporal y una porción subtemporal. Y vamos a observar el orificio malar. De los bordes, el borde anterosuperior es el más importante porque este borde va a desprenderse a apófisis orbitaria. Esta apófisis orbitaria tiene forma semilunar, a otros autores indican que tiene forma cuadrilátera, pero es más semilunar, va a formar parte de la pared lateral de la cavidad orbital. El borde posterior, también llamado temporal, va a presentar una jiba, el tubérculo marginal o temporal. El borde antero inferior va a unirse con la apófisis piramidal de la maxila. Y el borde postero inferior es convexo y va a recibir las inserciones del músculo macetero. El ángulo superior o frontal, el ángulo anterior, el ángulo posterior cigomático y el ángulo. Entonces, lo que tenemos que recordar de este hueso es la cara externa, la convexidad, la inserción de los músculos cigomáticos, orbicular y macetero. La cara interna va a tener un segmento articular y temporal, 4 bordes. Lo importante es el tubérculo marginal y la apófisis orbitaria. El hueso palatino se llama palatino porque va a formar parte de la bóveda palatina, la porción horizontal. Este hueso es un hueso plano que tiene forma de una letra L, por lo tanto va a tener una porción vertical y otra horizontal. Estos dos segmentos van a formar un ángulo diedro. La posición anatómica: un segmento angular voluminoso denominado apófisis orbitaria hacia arriba y adelante.
y una prolongación horizontal medialmente. Se va a situar, como aquí podemos ver, en la parte posterior de la fosa nasal. Es decir, va a ir a constituir la pared lateral de la fosa nasal y parte de la bóveda palatina. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar la porción vertical que tiene una cara medialo-nasal, en el cual nos va a llamar la atención dos crestas, las crestas turbinales para el cornete medio y para el cornete inferior. En la cara externa vamos a observar que es rugoso, afractuoso, va a presentar un canal. Vamos a observar los siguientes segmentos. Un segmento anterior sinusal que va a ocluir el hiato sinusal. Un segmento que le sigue posterior, que es el segmento maxilar, que se va a articular con la maxila. Un segmento pterigomaxilar. Este segmento pterigomaxilar es parte de la maxila con el canal del nervio palatino mayor y de la pterigoides. En este segmento pterigomaxilar encontramos, por lo tanto, el surco del conducto palatino mayor. En este caso sería canal palatino mayor. Y un segmento posterior que va a tener a su vez dos porciones, una porción superior, segmento pterigoideo, y un segmento inferior que se va a articular con la escotadura de las pterigoideas. Por eso que lleva el nombre de pterigoides y va a formar parte de la fosa pterigoidea. De los ángulos del hueso palatino. El palatino tiene 4 ángulos. Por lo tanto, vamos a ver los siguientes. El ángulo anterosuperior se denomina apófisis orbitaria, porque precisamente se dirige a la cavidad orbitaria. Esta apófisis va a tener 3 carillas articulares y 2 no articulares. La carilla anterior se denomina etmoidal, porque va a articularse con el etmoides. La carilla posterior se va a denominar esfenoidal, que se va a articular con el cuerpo del esfeno. Una carilla inferior que se va a articular con el trígono palatino del maxilar. Y una carilla plana, lisa, orbitaria que va a formar parte de la cavidad orbitaria. Y en la parte externa inferior, la carilla pterigomaxilar. El ángulo póstero superior o esfenoidal va a estar doblada, por así decir, en su extremo superior y va a formar el techo de la cavidad nasal. Por lo tanto, va a tener una carilla superior externa que se va a pegar al cuerpo del esfenoides y una carilla inferior interna que va a ser parte del techo de la cavidad. Entonces aquí se va a articular el cuerpo del esfenoides y el borde superior que tiene esta escotadura va a ser convertida en un orificio, el orificio esfenoidal, por donde van a pasar la arteria esfenopalatina, los nervios nasal superior y nasopalatal. El ángulo antero inferior se denomina maxilar porque va a ingresar a la fisura palatina. Aquí podemos ver la fisura palatina, en el cual va a ingresar a esa fisura y se va a articular ahí. Y el ángulo póstero inferior, que va a ser denominada pirámide del palatino, y va a ir a articularse con la escotadura que va a presentar las alas pterigoideas del esfenoides. Aquí tenemos las conchas o turbinas. Estos huesos son huesos planos, van a estar situados en la parte lateral e inferior de la cavidad nasal y va a tener 2 caras, una cara interna que se va a aproximar al tabique nasal y una cara externa que se va a articular al hiato maxilar. Va a presentar una cara interna convexa, rugosa, tapizada por mucosa y una cara externa cóncava que va a formar parte del meato inferior, donde va a desarrollar el conducto lacrimonasal. El borde superior es el borde importante
vamos a tener en la parte anterior la apófisis lagrimal, que se va a articular con el canal lagrimal, la concha lagrimal, un segmento intermedio que va a prolongarse lateralmente hacia el seno sinusal o hiato maxilar y tiene una forma triangular de base superior, vértice inferior, que va a ir a ocluir el orificio al seno maxilar. Y finalmente vas a tener una apófisis etmoidal. Esta apófisis etmoidal va a articularse con la apófisis unciforme del etmoides. Va a tener una extremidad anterior y una extremidad posterior. Las extremidades anteriores se van a articular con la cresta turbinal de hueso maxilar y la posterior con la cresta terminal inferior del palatino. Los huesos nasales van a formar parte de la pirámide nasal, están situados a los lados de la línea media por encima del orificio nasal. Por lo tanto, forman la pirámide nasal. La posición anatómica, la cara convexa hacia afuera, un borde que presenta una escotadura hacia abajo. Entonces, como es un hueso plano, va a tener una cara externa que va a estar transversalmente convexa y verticalmente cóncava. Va a depender de esta convexidad y concavidad de este hueso la forma de la nariz, que vamos a ver que existe nariz recta, nariz aguileña y nariz respical. En la cara interna vamos a observar un canal, el canal del nervio etmoidal anterior, su rama lateral. Antes se llamaba esto surco del nervio nasolobular. La rama externa del nervio etmoidal anterior se denominaba nasolobular. De los bordes, el borde posterior se va a articular con el hueso frontal, con su apófisis ascendente o frontal. Su borde superior es dentellado, se va a articular en la escotadura nasal. Su borde inferior es escotado, se va a articular con el cartílago de la pirámide nasal. Luego tenemos al hueso lagrimal, va a formar parte del conducto nasolagrimal, de ahí su nombre de lagrimal, antes llamado unguis. Unguis significa uña. Por lo tanto, se parecía para algunos autores a una uña. Pero más propiamente dicho, debemos llamar hueso lagrimal porque forma parte del conducto lagrimonasal. La porción anatómica, el ómulus o gancho en la parte inferior, externa y dirigida hacia adelante. Como es un hueso plano, tiene una cara externa y una cara interna. La cara externa está dividida por una cresta lagrimal que va a terminar en la apófisis unciforme. En esta cresta lagrimal se va a insertar el ligamento de flejo de ligamento palpebral interno. Y en la apófisis unciforme se va a insertar el músculo de Horn. Desde la cara, la porción posterior forma parte de la pared interna de la cavidad orbitaria y el segmento anterior forma parte del canal lacrimonasal donde se va a alojar el seno lacrimal. La cara interna está igualmente dividida por un canal que es el reverso de la cresta y que se va a dividir en un segmento anterior y un segmento posterior. Vamos a observar pequeñas semiceldillas que se van a articular con la cara anterior de las masas laterales de los bordes. El borde posterior se articula con el hueso plano del etmoides, el borde anterior con la apófisis frontal de la maxila, el borde superior con el frontal y el borde inferior que va a articularse con el borde superior de la maxila para formar el conducto lacrimonasal. Ahora entramos a la descripción de los huesos impares. Uno de los huesos impares es el hueso bove. Bove significa arado y se asemeja al arado egipcio. Es por eso que le han denominado con el nombre de bove, es decir, arado.
Es un hueso plano que se va a situar en la línea media y va a formar parte del tabique de la cavidad nasal. La porción anatómica. Un borde que presenta procesos alares hacia arriba y hacia atrás. Este hueso es impar, por lo tanto va a tener una cara izquierda y una cara derecha. En ello vamos a observar el recorrido de un canal, el canal del nervio nasopalatino, que va a estar acompañada por su arteria. De los bordes, el borde superior es el más importante, va a tener un canal y dos procesos alares. Este borde se va a articular con la cara inferior del esfenoides, con la cresta esfenoidal inferior, el cual va a formar un conducto, el conducto esfenobovedal. Las alas se van a unir a la cara inferior del esfenoides. El borde anterior se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides con su borde posterior inferior. El borde posterior es libre, va a formar parte de las cuanas, y el borde inferior va a articularse con la cresta palatina. Finalmente entramos al hueso mandibular. Mandibular quiere decir masticado. Este hueso se va a ubicar en la parte inferior del macizo facial, es la parte móvil de la cara. Se va a situar, por lo tanto, por debajo de la cavidad bucal. Es un hueso irregular y su posición anatómica es fácil de determinar. La porción más convexa hacia adelante y el borde alveolar hacia así. Si clasificamos este hueso, lo clasificaríamos como un hueso irregular, pero si cortamos el hueso se convierte en un hueso plano. Y este hueso plano tiene una cara externa y una cara interna. ¿Qué nos va a llamar la atención de la cara externa? En la parte más anterior, la inquinencia mentoniana, el orificio mentoniano, la cresta oblicua externa, donde se van a insertar los músculos depresor del labio, depresor del ángulo de la comisura, músculo cutáneo del cuello o platisma. Vamos a tener en la parte anterior superior eminencias alveolares y en la parte posterior va a ser lisa. En la cara interna vamos a ver las apófisis gens, la fosita sublingual, la cresta oblicua interna o miloioidea. Por debajo y posterior vamos a encontrar la fosita submaxilar. Esta porción anterior, que se denomina cuerpo del hueso mandibular, va a tener un borde superior alveolar donde se van a articular los dientes, 2 incisivos, un canino, 2 molares, 3 molares. El borde inferior es libre, romo. En la parte hacia la línea media encontramos la fosita para el músculo digástrico. En la parte posterior vamos a encontrar las ramas de la mandíbula, antes llamadas ramas ascendentes de la mandíbula. Es también cuadrilátero y tiene 2 caras, una cara externa. En esta cara externa, cerca al ángulo posterior inferior, encontramos rugosidades para la inserción del músculo macetero. La cara interna nos va a llamar la atención el orificio de entrada al conducto alveolar o dentario inferior. Este orificio va a estar flanqueado por la parte anterior por la espina mandibular, antes llamada espina de Spick, y otra pequeña, la antilígula. Del borde inferior del orificio encontramos un canal, el canal para el nervio hiloioideo. Luego encontramos en la parte cerca al ángulo posterior inferior rugosidades para el músculo pterigoideo interno. De los bordes, el borde inferior va a presentar una escotadura para la arteria facial. El borde posterior tiene una forma de S itálica. El borde posterior más el borde inferior para formar un ángulo de 125 grados. El borde anterior tiene 2 labios, un labio externo que va a continuarse con la línea oblicua externa y un labio medial que se va a continuar con el borde superior del cuerpo de la mandíbula.
En el canal de estos dos labios vamos a encontrar la cresta bucinatriz. Y finalmente el borde superior, que es escotado, denominada escotadura sigmoidea, por donde van a salir el nervio y la arteria basetérica. De los ángulos, el ángulo anterosuperior va a prestar inserción al músculo temporal. El ángulo posterosuperior va a formar el cóndilo de la mandíbula. Este cóndilo tiene dos segmentos, un segmento, la cabeza, que va a formar el cóndilo. Este cóndilo tiene dos vertientes, una anterior y posterior, al cual denominan albardilla, un segmento inferior denominado cuello, que en la parte interior de este cuello, acá más o menos, va a prestar inserción al músculo pterigoideo lateral. Y finalmente tenemos el ángulo postero inferior denominado gonio. Este gonio, este punto es una referencia craniométrica. Como hemos dicho hace rato, va a formar un ángulo de 125 grados. Es muy importante en antropología física. Si nosotros medimos el ángulo de la mandíbula de los chimpancés y gorilas, mide aproximadamente 90 grados. En cambio, en el hombre quiero decir, en el hombre mide 125 grados. Aquí tenemos una vista de la mandíbula para observar las eminencias mentonianas. La parte de la unión de estas porciones se denomina sínfisis mentoniana. La palabra sin tenemos que recordar como unión, sin artrosis, sin desmosis, quiere decir unión. De estas eminencias mentonianas van a partir la línea oblicua externa, en la parte superior a esta línea, los orificios mentonianos. Finalmente tenemos que estudiar los puntos craniométricos. Estos puntos craniométricos son importantes en antropología física y se han clasificado en puntos pares y puntos impares. Vamos a denominar las partes más importantes. La glabela, que es una eminencia frontal medial. La unión entre los huesos parietal y frontal se denomina brecma. La parte más superior de la bóveda craneal se llama ovelio. La articulación del parietal con el hueso occipital se denomina lambda. El ángulo del parietal que se articula tanto con el temporal como el occipital se denomina asterium o estrella. El ángulo anteroinferior con el esfenoide frontal y temporal va a formar el terium. Terium significa ala. Si ustedes se fijan, una ala superior y una ala inferior. Por eso se denomina terium. La protuberancia occipital externa, denominado ilium. En la parte interna al temporal vamos a encontrar el punto yugular. Aquí está el punto mastoideo, el gonio, el natio, el progonio, el prostio espinal, malar, el dacrium. Dacrium significa lágrima, y el nacio. Entonces, estos son los puntos craniométricos más importantes. Brecma, glabela, nacio, subnasal, prostio, infradental, natio, facio, opistio. El vacío y el opistio son puntos craniométricos del orificio máximo. El vacío es anterior, el opistio es posterior. Muchísimas gracias. Espero que les sirva esta lección. Tiene que repasar con el texto que les he enviado por WhatsApp. Y no se olviden que el texto oficial es el Zubier. Por lo tanto, tienen que leer también el Zubier y todos los libros posibles. El Zubier, Testí, todos los libros que puedan encontrar en sus manos.